Hoy nos encontramos en el sur de Bogotá, en Carnívoros Parrilla, un restaurante con más de 25 años de tradición que en todo este tiempo ha sabido cómo escalar sus procesos internos en cuanto a procedimientos manuales y checklists. Pero hay tres factores claves que aún detienen este restaurante a crecer, a expandirse, y vamos a llevar esa incertidumbre y esos miedos al papel, resolviendo esos tres factores con su propietario, Sergio Becerra. Bueno, ya estamos acá con Sergio Becerra y para entender muy bien el contexto y el detrás de tu negocio, explícame un poco sobre dónde estamos ahora. Dame un business overview del negocio. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Sergio Becerra. Yo soy el director general de Carnívoros Parrilla, que estamos ubicados aquí en el sur de Bogotá. Un restaurante que cuenta con más de 25 años de trayectoria aquí en el comercio. Y nuestro foco o nuestro tipo de alimentos son comida a base de parrilla, ¿sí? Carnes a base de parrilla. Ok. Actualmente, con el punto que tienes, ¿cuál es tu objetivo? ¿A dónde lo quieres llevar? Bueno, nuestro objetivo por esos años siempre ha sido poder acreditar cada día más nuestro punto de venta. Aparte de eso, estandarizar mucho más nuestras fórmulas. Somos un restaurante tradicional de cocina colombiana, ¿sí? Entonces lo que buscamos es poder generar en el cliente una experiencia 100% regional, que las personas y las familias vengan a conocernos. Por eso es tan importante siempre enfocarnos en un buen servicio y cada día ir estandarizando procesos y recetas para que nuestro restaurante siga conservándose por el tiempo. Vale, y según lo que hemos hablado todo este tiempo, quieres escalar tu negocio, pero ¿cuáles son esos tres mayores problemas y por qué? Yo pienso que antes de escalar cualquier tipo de negocio, Jimmy, es muy importante siempre organizar la casa. Yo lo llamo así cuando ves que hay todavía falencias dentro de tu operación, dentro de tu sistema contable o dentro de tu recurso humano. Entonces lo que buscamos es poder arreglar los problemas internos para poder expandirnos con mucho más seguridad. En este momento, uno de los principales problemas que tenemos, podríamos decir que es el recurso humano, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, el conseguir gente capacitada, con sentido de pertenencia e interés por la empresa se ha vuelto un poco más difícil. Otro tema también importante que nos ha dificultado es todo el tema financiero, todo el tema legal, todo el tema salarial, ¿sí? Es claro y todos lo sabemos que estamos en un país con demasiada fluctuación de precios. Unos días el mercado, todo el tema de la materia prima que usamos está a un valor, al otro día puede incrementar o puede reducir. Entonces ese ha sido también nuestro problema, y es que es saber manejar costos. Y por último, todo el tema fiscal, ¿sí? Todo el tema de impuestos, todo el tema de facturación, que pues por ser un restaurante tradicional de más de 25 años, anteriormente no estábamos acostumbrados a eso, y hoy en día nos ha tocado acostumbrarnos y ha tocado adaptarnos a ese tipo de normatividades. Vale, quiero andar un poquito en la parte de, que me parece muy interesante y lo hemos hablado muchas veces. Muchas personas piensan que porque el negocio tiene ventas, está teniendo una utilidad, ya están preparados para abrir un segundo o tercer punto. Pero tú tocas un punto muy importante que venimos años de que nos conocemos, que me tocaste, y es el tema de estandarizar y ordenar la casa internamente antes de poder escalar y antes de crecer. Correcto. ¿Por qué o qué te hizo tomar la decisión de hacer un modelo interno de escalamiento y de ordenar lo que tienes antes de crecer? ¿Y por qué crees que otros lo hacen de la manera diferente? Bueno, hay personas que piensan que crecer es montar varios puntos de venta, ¿sí? Y tener varios negocios, pero lo que están es, como dicen por ahí, clavando la puñalada. Si no tienes una organización, si no tienes un conducto regular o una empresa que esté en la capacidad de poder cumplir con una estrategia económica para que esos puntos salgan adelante, ¿sí? Nosotros teníamos muchas falencias en cuanto al tema de estandarizar recetas, en cuanto al tema de control de calidad, en cuanto al tema del recurso humano, porque hoy en día todo ha cambiado. Cuando esta empresa inició, esta empresa era una empresa empírica, donde mis padres, quienes la fundaron, todo era muy informal, el tema de los costos eran informales, el tema de la contratación de personal era informal, no había como tal una reglamentación, sino era simplemente la persona que quisiera venir a trabajar, entraba a trabajar, y todo de manera muy sencilla. Hoy en día no. Hoy en día requiere una persona hacer un estudio en su hoja de vida, hacer una capacitación, ¿sí? Brindar una capacitación continua para que la calidad del servicio no se pierda. Asimismo, las recetas son supremamente importantes, porque lo que queremos es que cuando las personas vengan aquí a Carnívoros Parrilla tengan la oportunidad de probar una preparación hoy y les sepa lo mismo en un mes o en un año, ¿sí? Entonces, todo eso es
estandarizar producto, mirar receta, mirar costos, mirar qué tipo de materia prima, cuáles van a ser nuestros aliados, que también es muy importante, qué tipo de proveedores nos van a acompañar en el proceso, ¿sí? Para poder más adelante pensar en una expansión. Cuando tú tienes tu empresa completamente organizada y tienes todo completamente formulado, es muy fácil crecer porque lo que vas a hacer es que vas a replicar independientemente del tipo de personas que operen. Si tú no tienes una empresa estandarizada, si no tienes formato, si no tienes un estándar en tus recetas o en tu forma de trabajar, cuando abras un punto, las personas que trabajan en ese punto van a querer hacer las cosas a su modo y a su acomodo y no como la empresa necesita que se haga. Ok, genial. Entonces, para recapitular un poco, tenemos 3 problemas bases que nos están impidiendo no del todo crecer, pero sí nos están frenando un poco crecer, Correcto. que es carga impositiva, la fluctuación de precios y la rotación o falta de pertenencia de los empleados. ¿Sí? Porque es importante para ti solucionar esos 3 puntos que hablamos anteriormente para poder escalar tu negocio. ¿Y qué pasa si no lo haces, si no lo solucionas? Pues prácticamente para uno poder seguir en el tiempo, como hoy en día nosotros estamos por más de 25 años, es porque cada situación que se nos ha presentado hemos sabido actuar y hemos sabido tomar decisiones a tiempo, ¿sí? Una persona que no entienda que el mundo va cambiando y que uno le toca estarse actualizando, pues se queda en el tiempo y por eso es que muchas empresas se caen. El problema de una empresa no es tanto que dure cierta cantidad de años. El problema de una empresa es que las personas que están a cargo de la empresa no se actualicen y no entiendan que es importante estar corrigiendo todo tipo de errores y estar haciendo todo tipo de cambios en pro a la empresa. Entonces, para eso hay que estandarizar, hay que actualizarse, hay que capacitar a tus colaboradores, capacitarse uno mismo, porque si no la empresa se va a quedar en el tiempo, ¿sí? Y las personas pueden que estén enamorados de tu producto, pero más que un producto también están enamorados de un servicio que ofrecemos, ¿sí? Y de una organización como empresa. Y eso se ve. Ok, genial. Listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de, nuevamente, rotación de empleados, precios y carga impositiva. Pero primero, quiero mostrarte algo para que podamos avanzar. Okay. Entonces, lo que te traje aquí es nuestro mapa estructural de la organización de empresa. ¿Por qué? Porque como tú dijiste anteriormente, el mundo de los restaurantes está lleno de mucha informalidad. ¿Y qué es lo que piensan las personas hoy en día? De que montar un restaurante es únicamente comprar un producto, transformarlo y venderlo. Y se les olvida ver al restaurante de manera macro, o sea, hacer una perspectiva más, un panorama más general y verlo como una empresa que tiene ciertas áreas que se subdividen, que tienen otras áreas que se siguen subdividiendo para poder tener un mayor control de un negocio. ¿Por qué? Porque un restaurante tiene demasiadas variables que hay que controlar al mismo tiempo. Y cuando no tenemos claridad o no tenemos prioridad en cuáles son los procesos que vamos a ejecutar, pues claramente todo es importante y al mismo tiempo nace la procrastinación y empieza el desorden, sobre todo mental y del negocio y de los empleados porque no saben por qué comenzar. Hoy arreglan proveedores, pero mañana tienen que arreglar servicio al cliente, pero más tarde vamos con costos, pero faltó pedir bien la requisición, hay que salir a la esquina. Entonces todo ese desorden que se genera en un restaurante es porque no hay claridad mental, que es lo que vamos a pasar a tener acá. Bueno, entonces empecemos por la dirección y estrategia, o dueño de negocio en este caso. Pues Daniel es otro cliente que teníamos, en este caso es Sergio, ¿sí? Sergio es el que se encarga realmente de toda la dirección y estrategia. ¿Cómo se divide un modelo gastronómico empresarial? En 2 áreas, administrativa y operativa. El área administrativa controla 4 áreas específicas que son finanzas, equipo, producto y marketing. En el área de administración y en el área de operación, que es toda la operatividad, que es lo que realmente vemos en el flujo diario de los restaurantes, tenemos el back of the house o cocina o el front of the house, que es toda la parte del servicio. ¿De qué se encarga la parte posterior de cocina y todo lo que ocurre en la transformación y producción? Que haya una producción rentable, que sea rentable el producto que se está sacando atrás. O sea, no solamente que salga bien, sino que no hayan pérdidas, que no hayan robos, que no hayan desperdicios y que haya un estándar y una consistencia y calidad en cada uno de los productos que salen. Y en el área del front of the house, que es el área del servicio, pues la experiencia al cliente. Nos vamos a enfocar en experiencia al cliente. ¿Qué pasa? Y hay algo fundamental en esto, que hay personas que dirán, bueno, pero yo todavía no soy un McDonald's, no soy un Burger King, un Hornitos, etcétera, etcétera, para tener una persona en cada área, porque obviamente entre carga impositiva y un rol operativo de líderes me va a generar demasiado gasto. Entonces, hay un modelo híbrido
inicialmente mientras que estás escalando el negocio, donde tú, Sergio, ocupas un área administrativa y te ocupas de una o más áreas dentro del área administrativa, claramente con la ayuda de algún líder de procesos que también te ayude a controlar y a gestionar, un administrador, una mano derecha. Okay. Y en el área de operación, pues siempre vamos a tener un chef, jefe de cocina o un jefe de servicio de sala que controle esta parte. Entonces el área operativa, una vez hayamos montado el restaurante y tengamos unos buenos productos y estandarización como tú tienes y has hecho anteriormente, pues no nos vamos a enfocar tanto en esta parte, más que asegurar que se genere siempre la misma consistencia y la misma calidad, ¿vale? Nos vamos a enfocar es en la parte administrativa. ¿Qué organiza la parte administrativa? Bueno, en finanzas todo lo que es punto de equilibrio, ingeniería de menú, costos, alimentos y bebidas, que es mantener los costos de mercancía vendida y costo teórico de cada uno de los alimentos. En el equipo es capacitar, procesos, contratación, todo lo que es recursos humanos. En producto, inventario, mermas, transformación del producto, compras, recepción, almacenamiento. Y marketing prácticamente, que yo lo resumo y lo dejo de último, es siempre estrategia y visibilidad. ¿Cómo me hago yo más visible ante mi público objetivo? ¿Cómo vuelvo yo omnipresente? Por medio de redes sociales, por medio de flyers, por medio de estrategias offline y siempre de la mano con una estrategia, ¿sí? No me puedo hacer visible si no tengo una estrategia adecuada a mi marketing y el único que conoce el core del negocio eres tú. Correcto. Y bueno, en el área operativa, todo lo que es, como te había dicho, mise en place, producción, merma, consistencia y calidad, esta parte. Okay. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestro primer problema, nuestro problema número 1, que es el tema de la carga impositiva. La carga impositiva la vamos a ver desde un punto de finanzas y de producto. Y la vamos a ver de la siguiente manera. Primero, vamos a empezar con el tema de lo de la carga impositiva. ¿Sí? Primero la carga impositiva. Es un hecho que en Colombia o en nuestros países de Latinoamérica la carga impositiva no va a dejar de reducirse o no van a dejar de cobrarla porque hagamos piruetas o no. O sea, cada vez la ley está mucho más estricta en facturación electrónica, cada vez hay muchas más leyes que hacen que respondas y son impuestos muy altos, 30, 35%, depende, entre la retención a la fuente, a los grandes patrimonios, etcétera, etcétera. Todo eso no va a dejar de existir, pero cuando un restaurante tiene márgenes pequeños, cuando un restaurante no sabe controlar bien sus costos, cuando un restaurante no tiene otro modelo de negocio alterno al negocio que tiene, los márgenes de utilidad neta pues se van reduciendo a medida que van cargando impositivamente y bueno, hacer desviaciones o esto ya no es posible, más las transacciones bancarias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer hoy en día o qué es lo que yo propongo para modelos que están escalando su restaurante? Primero, vamos a personalizar en el caso tuyo. Por ejemplo, en vez de pensar, porque hay mucha gente y hay muchos dueños de restaurantes que se trasnochan pensando en cómo yo hago para meter más facturas o cómo yo hago para reducir esa carga impositiva y cómo hago para pagar menos impuestos, cuando la jugada debe ser desde un punto de vista más estratégico, más empresarial. Como dijimos, echa la ley, echa la trampa, no porque piensen meter más facturas voy a deducir más impuestos, más bien estoy perdiendo la oportunidad y estoy perdiendo la visión de buscar otras líneas de negocios alternas dentro de mi restaurante, o sea, cómo le saco el mayor provecho para cada vez tener un mayor margen de contribución y que me quede mayor utilidad, y a pesar de que sí, voy a pagar en impuestos, pues me va a quedar un margen más grande de utilidad. Entonces, en tu caso de parrillas, una de las ideas es parrillero en casa. Hoy en día está muy de moda todo el tema de experiencias, ¿sí? Entonces, tienes los 25 años de experiencia, tienes la materia prima, tienes o dominas el área de la parrilla y tienes expertos parrilleros dentro de tu negocio. Acá, en Parrilleros en Casa, es ofrecer una experiencia diferente al comensal y decirle, mira, tranquilo, el fin de semana no vengas, nosotros vamos a tu casa. Perfecto. ¿Sí? Obviamente, hay una logística que interfiere, pero los costos aumentan. O sea, aquí tenemos una carga positiva que va en aumento porque no necesitas una cocina extra, no necesitas materia prima extra y no necesitas capacitar o empleados extra. Te lo digo porque tenemos el caso, hace 3-4 meses escalamos un negocio, el Señor de los Crepes en Cali,
y ellos tenían un modelo de negocio abandonado que era que hacían eventos. El muchacho empezó en un carrito de crepes y así fue evolucionando hasta que pasó a un local físico, y él de vez en cuando se acordaba o cuando le decían, él hacía eventos en el carrito. Eso te deja un margen de utilidad gigante y reduce los costos. ¿Por qué? Porque vas con la materia prima ya comprada, exacta, y tienes el beneficio de que te pagan con antelación. Ok. Él eliminó eso, o bueno, se le olvidó, no le prestó mucha atención. ¿Qué hicimos nosotros? Impulsarlo. Aparte de abrir un segundo local, lo ayudamos a impulsar esa línea de negocios por medio de comunicación en Instagram, donde él ponía más videos, más historias, ponía pauta y se dirige a un estrato 4 o 5, por ejemplo, a eventos, bodas, matrimonios, 15 años, baby shower, bueno, cualquier tipo de evento. Iba 2 o 3 horas, se ocupaba él porque él ya tenía organizada su operación, y él mismo hacía el evento. Y si tú también sientes que no tienes la claridad que te gustaría sobre qué hacer y quieres ordenar tu restaurante en serio, abajo te dejo mi WhatsApp personal. Cuéntame tu situación y en qué punto está tu restaurante y te voy a decir cuál es el paso correcto que necesitas ahora para poder avanzar de verdad. Y si ya definitivamente sabes que quieres ordenar tu negocio en serio y estás listo para escalar, tienes un link también para que puedas entrar una llamada directamente conmigo, donde voy a analizar tu negocio en detalle. Vamos a ver tus cuellos de botella y diseñaremos un plan, así como en este video, pero específicamente para tu caso. Perfecto. Entonces es dinero extra que entra al bolsillo. ¿Vas a pagar impuestos de esto? Sí, pero vas a tener mayor margen de ganancia, mayor margen de utilidad. Lo segundo y no tan común acá, estamos hablando de una línea retail. Tú tienes salsas, tienes vinagretas, tienes chimichurris, tienes acompañamientos muy chéveres que se pueden aprovechar y poner un estante al lado a la venta. Porque hay personas, o sea, en el gremio subestimamos de que eso es fácil, o sabemos que se hace porque se volvió como nuestro día a día. Entonces hacer un chimichurri para ti es un juego de niños, o hacer el aderezo que haces para las carnes. Pero para una persona del común, un abogado, un ingeniero, un médico que no tiene ni idea de cómo freír un huevo, pues es un valor agregado que tú le puedes dar a su producto, porque una vez que lo prueban en mesa, la persona dice, uy, qué rico, yo quiero llevar para mis carnes entre semana. Se lo va a querer llevar para probar en su casa. Exactamente. Entonces quieren llevar a probar. ¿Y qué es eso? Nuevamente, mayor margen. ¿Por qué? Porque haces una tanda, en vez de 5 kilos, haces 10 kilos de chimichurri, y ahora lo que haces con esos otros 5 kilos es empacar y empezar a vender a retail. Okay. Misma mano de obra, mismo tiempo destinado, pero ahora pues envasado, con una buena etiqueta, listo para que la persona lleve y consuma en casa. Perfecto. Y eso lo puedes hacer con tus productos de salsas marinados o incluso empacadas las carnes al vacías listas para marinar con algún tipo de instrucción. Tercero, tenemos la caja de experiencia premium. Digámosle, caja premium. La caja premium es en momentos especiales, algún cumpleaños o alguna fecha tipo San Valentín, como yo mando un combo para 2 o 4 personas con todo ya preelaborado, ¿sí? La carne empacada al vacío, su salsita de chimichurri que tenemos en la línea retail, okay, sus vinagretas y sus papas saladas, y todo armado. Que la persona llegue a su casa, un videito con un QR de instrucciones, cómo se ensambla, cómo se prepara, en qué orden y cuáles son los tiempos y temperaturas, y la persona ejecuta. Nuevamente, generamos margen. Muy buenas ideas. En ningún momento estamos quitando esas ideas locas que todo el mundo tiene de reduce los porcentajes, reduce la calidad, baja los precios. No, sencillamente como entregamos valor. Luego tenemos la parte de catering, que es la parte de catering nuevamente para empresas. Prácticamente yo lo haría más a nivel empresarial, no tanto a nivel hogar, las demás son a nivel hogar. Catering, como yo tengo una reunión para empleados que se están capacitando y voy y yo les doy unos pasabocas, unas empanadas o una picadita para un grupo de personas que se están capacitando o están en una clase de inglés o están en algún tipo de actividad. ¿Cómo activo el tema de catering? Nuevamente, esto es pago por adelantado y aseguras una producción a tiempo. Perfecto. Y quinto, nuevamente, con un local tan bonito como el que tienes, con todas las instalaciones, haría experiencias. Hoy en día, mira, me equivoqué de color. Hoy en día,
¿qué es lo que estamos comprando después de pandemia? Experiencias, momentos memorables. Nuevamente, aunque suene cliché, todo el mundo, nosotros pensamos que porque estamos en el medio, todo el mundo sabe parrillar o todo el mundo sabe hacer una carne. No. ¿Por qué no traer a 5 a 10 personas, vender un cupo con antelación y decirle a las personas, bueno, esta noche vamos a tener clase de cortes y vinos y maridaje? Entonces cierras en la noche o lo haces en algún momento del día, en este tercer piso, por ejemplo, y le explicas a la persona cómo es el maridaje de cada corte y bueno, enseñamos técnicas de parrilla y cuáles son los tiempos y las temperaturas, las cocciones internas que debe tener el producto y cuál es la carne más blanda y cuál es el tiempo destinado para cada porción, ¿sí? Para que salga menos húmedo, para que salga más húmedo, explicar, hacer como un trasfondo a la persona para que entienda cómo hacer una parrilla perfecta. Y se gradúe como de, digamos, una especie de diploma de maestro parrillero. ¿Sí? No tiene que ir a hacer un curso carísimo, un diplomado en algún sitio con un profesor, sino que viene a un sitio muy bien, con un muy buen sitio, con buenos instrumentos y buenas herramientas y buenos maestros que pueden ayudarle a mejorar sus técnicas parrilleras. Perfecto, Esto muy bueno. haría con la carga impositiva. Ok. ¿Sí? Porque la carga impositiva, como te dije, va a existir sí o sí, pero es cómo busco yo métodos, en vez de deducir más impuestos con facturas, cómo hago yo para generar más margen de ganancia y cómo me quedo con más utilidad. Ok. Y me llama mucho la atención el hecho de que es poder mostrar un poco más nuestro restaurante y llegar a no solo o esperar que la gente llegue a nuestro punto de venta, sino también llegar a la casa de ellos y mostrarles un poco de nuestro producto. ¿Sí? Mucha gente nos conoce porque la gente suele venir aquí a nuestras instalaciones, pero también ofrecerle la oportunidad a la gente que nosotros les llegamos a las instalaciones donde ellos estén, para que ellos puedan probar algo de lo que caracteriza Carnívoros Parrilla. Sí, exactamente lo que tú dijiste, omnipresencia, eso es marketing. Correcto. Como yo estoy en todos lados, como tengo recordación de marca y como todo el mundo me puede visualizar así no vengan, para que en algún momento o me sigan recomprando o sigan viniendo aquí al punto y les interese lo que yo estoy haciendo. Perfecto. Entonces, esto sería para la primera. Vamos con la segunda. El segundo punto, me disculparán la letra, ¿no? El segundo punto es fluctuación de los precios. ¿Sí? Fluctuación de precios. Hay mucha gente, y me ha pasado, que hay gente que dura 6 meses o hasta un año, año y medio sin cambiar sus precios. Y cuando una persona no cambia los precios de sus restaurantes por 2 simples razones, y ambas son emocionales. La primera es miedo, Okay. y la segunda es inseguridad. Okay. Miedo a creer que va a perder clientes e inseguridad porque no está seguro de su producto y de lo que ha construido por tantos años. ¿Sí? Entonces, esas decisiones emocionales terminan perjudicando y terminan afectando al negocio, porque tú lo has sabido, o sea, hay fluctuación en los precios, hay paros, hay decisiones políticas, climáticas, que afectan que los precios cambien sí o sí. Correcto. Pero debemos ser muy estratégicos a la hora de subir de precios, porque si hay clientes que van a notar, a pesar de que el cliente no es bobo, porque si el cliente va al mercado, a hacer mercado, entiende que los precios subieron. Lo que pasa es que todos, si queremos ir a comer o queremos salir, no queremos que los precios cambien, queremos que todo se mantenga igual. Yo pienso que uno de los mayores problemas que muchos empresarios de este sector gastronómico no entienden es el hecho de que cuando tú aumentas un precio, tienes que dar un valor agregado o una mejora en tu servicio o en tu forma de trabajar. No se trata de simplemente aumentar precios porque pensamos que todo está caro, porque hoy en día ese es el decir de muchos empresarios, es que todo está caro, el salario subió, entonces hay que subir. Sí, no dan la milla extra. Exacto, entonces hay que dar la milla extra. ¿Cómo será la milla extra? Que yo voy a subirle precios a mi plato, pero voy a preocuparme más porque la atención al público sea de calidad. Voy a preocuparme porque el emplatado mejore. Voy a preocuparme porque mi punto de venta esté acorde a lo que estoy cobrando, ¿sí? Porque nosotros, las personas que consumimos en restaurante, las personas que vamos a comer a algún sitio, ¿sí? Muchos de nosotros no nos importa el costo, sino la experiencia, como lo acabamos de mencionar, que nos estén dando. A mí no me sirve de nada ir a un restaurante costoso si su servicio, su punto de venta, sus instalaciones no son las acordes a lo que tú me estás cobrando. Diferente que si tú me vas a mí a cobrar o me haces un incremento en mi plato o en el menú, me estás ofreciendo un buen servicio, cada día mejoras más las recetas, cada día se ve
la preocupación por tener las instalaciones limpias, organizadas. Entonces, claro, hay que ser muy ordenados y hay que ser muy meticulosos al cómo subir y en qué momento hacer una alza de precios en tu empresa. Pero inmediatamente tú hagas una alza de precios en tu negocio, tiene que haber también un alza de calidad en tu servicio, en tus estándares y en tu control interno de la empresa. Y verá que las personas se van a dar cuenta de que no solo subió precios, sino que también hay una mejora, ¿sí? Y que te estás preocupando porque le estás ofreciendo un servicio mucho más acorde a lo que le estás cobrando al cliente. Ok, genial. Sergio se nos adelantó al tercer punto, pero lo dijiste, pero perfecto. Lo vamos a explicar un poquito más técnico. No voy a andar tanto en detalle porque ya diste todos los detalles, pero es buenísimo lo que tú dijiste. Y lo primero es, para cambiar los precios y hacer la fluctuación de precios y que este no tenga un impacto negativo en el negocio, es primero estar seguro de lo que tienes y lo que has hecho y de lo que has construido. Okay. Por ejemplo, hace poco estuve en un restaurante que me gusta bastante, una panadería pastelería que se llama La Atelier, y fuimos a ver los precios y los precios habían cambiado entre 3.000 a 5.000 a 6.000 pesos por producto. Imagínate tú aumentar esa cantidad de precio por producto. ¿Pero por qué? Porque ellos entienden muy bien a su público objetivo. Ellos saben que su público objetivo son personas de estrato 5 y 6 que han ido en algún momento a París y saben que han comprado un croissant en París a 15 euros y que a pesar de que no estén en París, entienden lo que es la calidad, entienden lo que es una masa madre, entienden el proceso que hay detrás de la elaboración de los productos y así mismo como el cliente lo entiende, el dueño o los muchachos, los panaderos en este caso también lo entienden y ahí hay un match, porque a ellos no les da miedo y sin asco suben precios y saben que las personas no se van a ir. Va a haber un segmento de la población que obviamente va a correr, pero ellos no están interesados en darle gusto a ese segmento de la población porque de todos modos tarde que temprano van a volver, no como clientes frecuentes, sino como clientes recurrentes, de vez en cuando, porque siempre están trabajando en la innovación, en el desarrollo, en el producto, en la calidad, que son parámetros importantes. Entonces, cuando compites por precio, se empiezan a canibalizar unos restaurantes con otros porque nos fijamos únicamente en cuánto me cuesta. Y hay gente que es así, hay público, hay clientes que son así. Ese es el público o los clientes que no queremos o dependiendo del modelo de negocio. Por eso la primera estrategia es perder el miedo y tener seguridad de lo que estoy haciendo. Entonces, para empezar, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ingeniería de menú, que aunque parece como ingeniería aeroespacial o algo como muy técnico, es sencillo. Es entender cuáles son los platos que más venden en tu menú, cuáles son los platos en tu sistema, pues lo tienes claramente, cuáles son los platos que más solicita la gente y si por otro lado tienes el costo, la tabla de costo de materia prima, el costo teórico de cada una de la materia prima, puedes hacer una ingeniería de menú correcta. Saber que, no sé, tu plato más vendido son las empanadas y que el porcentaje de costo de materia prima está en el 20%. Entonces es un plato estrella, es un plato genial, hay que seguir rotándolo, hay que seguir sacándolo o sacándole variedades a ese plato. Okay. ¿Sí? O si tienes un plato, una carne con cualquier tipo de guarnición que salen solo 10 al mes y te está costando 30.000 pesos y lo vendes en 35.000, pues es un plato que tienes que eliminar o tienes que subir el precio urgente. Entonces la manera de subir precios es escalonado. Tú subes 2 veces al año, me comentaste. Sí, correcto. No sé cómo subas tú 2 veces al año, pero para ciertos tipos de restaurantes lo haría de manera escalonada, como te dije, haciendo ingeniería de menús y en algunos subiendo el 8% o en algunos subiendo el 12% dependiendo del producto y los que subí ahorita no los subiría a final de año a menos de que haya una alza en el ganado o fluctúe de manera abrupta los precios y más bien lo dejo para el siguiente año ese juego o ese intercambio. Entonces, quiero que me expliques, me des un poquito de contexto rápido, cómo subes tú de precios en el menú y cuáles son los parámetros para la subida de precios. Ok, perfecto. Bueno, pues realmente nosotros subimos precios 2 veces al año, ¿sí? Siempre subimos a mitad de año y subimos a final de año, ¿sí? Los precios que subimos a mitad de año lo que hacen es que nos soportan todos los incrementos que normalmente los proveedores presentan, ¿sí? En el transcurso del año. Los porcentajes en que subimos es el 10%. ¿Sí? En todos. No estamos en todos los precios. No estamos en el 8 ni en el 12, sino estamos en el 10, teniendo en cuenta obviamente que estamos en un barrio o en un sector popular de la ciudad de Bogotá, en un sector donde hay demasiada competencia y a pesar de eso, pues digamos que no solo nos fijamos en la competencia, sino también nos fijamos en la capacidad
económica que tienen nuestros comensales, ¿sí? Entonces se hace siempre el primer aumento a mitad de año. Este aumento lo que hace es que soporta los 6 últimos meses del año, ¿sí? Y el aumento a final de año que soporta los 6 primeros meses del año siguiente, ¿sí? Aprovechando obviamente todo el tema de temporada, aprovechando todo el tema de época dicembrina en este caso, aprovechando todo el tema de eventos, reservas que nosotros tenemos, ¿sí? Bueno, sí, es muy buena estrategia, subir precios sí o sí, eso es ley. Las personas que no lo hacen, pues poco a poco se van hundiendo y se van dando cuenta que no le empiezan a dar los costos a final de mes o están haciendo alguna maroma para que le dé, pero lo ideal sería ir subiéndolos paulatinamente, porque si duras un año y medio sin subir, luego el alza va a ser o el incremento va a ser mucho mayor y ahí sí lo va a sentir el cliente. Correcto. Entonces tenemos que trabajar finalmente, sí para una satisfacción del cliente, sí para generar un valor agregado, pero también es una empresa. Correcto. ¿Sí? O sea, tenemos que tener una utilidad a fin de año. Correcto. Si no, es trabajo en vano. Mi recomendación siempre es subir de manera escalonada, 8 a 12%, 10% también es válido, haciendo ingeniería de menús porque no todos los precios, insumos o productos suben de la misma manera. Entonces, una subida a mitad de año, una subida a final de año, me parece espectacular. Lo siguiente que tenemos es, y Sergio se me había adelantado, no voy a andar tanto acá porque ya lo explicaste súper bien, pero voy a hacerlo desde un lado, desde un punto de vista más técnico, y es toda la parte de la experiencia del cliente. Cuando yo voy a subir precios, si yo no subo el valor percibido de la persona, como tú explicaste, pues no estoy haciendo nada, porque el cliente se me va a ir. A medida de que yo aumento precios, a medida de que yo hago cambios, pues también se tienen que ver en mis instalaciones físicas. ¿Y cómo sé cómo hacer cambios en mi instalación físicas? Pues prácticamente hay una herramienta que se llama el Customer Journey, ¿sí? O el viaje del cliente, digámoslo así, la experiencia del cliente dentro de nuestro negocio. Digamos que un cliente llega a este punto y el cliente pasa por diferentes momentos desde en mi restaurante hasta el punto en el que sale, desde que me encuentra en redes sociales hasta el punto en que tiene que parquear, lo reciben en el negocio, llega a la mesa, va al baño, recibe la cuenta, se para y se va del restaurante y llega a su casa. Correcto. ¿Sí? Todos los restaurantes tienen diferentes puntos de contactos entre el negocio y el cliente. Entonces, cuando yo empiezo a cuidar cada uno de estos puntos de contacto, marketing, capacitación, finanzas, producto en consistencia, calidad, estandarización de recetas, tengo una experiencia positiva del cliente, lo que significa que al final, cuando reciba la cuenta, ni la va a sentir o va a decir, está costoso, entendemos que todo está subiendo, pero valió la pena. Porque cuando el cliente en cada punto de contacto se ve negativo, digamos que no en todos, en algunos, la percepción de valor del negocio empieza a bajar y empieza a ver el negocio como costoso, que no valió la pena. Mira, Jimmy, yo pienso que uno de los mayores errores de todos los empresarios gastronómicos es que piensan o suponen que la experiencia gastronómica o la experiencia en un restaurante está aquí en la mitad, que es el plato, ¿sí? Entonces, hay personas hoy en día con todas estas tendencias que existen, con los diferentes instagramiable, tratados, exacto, con el tema de las fotos y demás. Entonces, las personas piensan que la experiencia es que un plato tú le saques humo, o que tenga un plato distinto, o que tenga una textura distinta. Y sí, eso es importante. Pero la experiencia, como tú lo acabas de mencionar, es desde la entrada a la salida. Una experiencia fácilmente es un colaborador con un uniforme limpio. Eso es demasiado importante, Jimmy. Un baño. Porque, exacto, eso habla de nuestro restaurante. A mí no me sirve de nada tener aquí en el centro un plato muy bien elaborado, una presentación muy especial, si mi colaborador no se ve limpio, si mi colaborador no está ordenado, si mi baño está sucio, si la música que yo estoy escuchando en el negocio no es la propicia, o no está en el volumen indicado y no me deja hablar, si no hay sonido. Hay restaurantes donde tú entras y no siquiera hay sonido. Hay restaurantes que tú entras y se sienten olores fuertes. Entonces, las personas tienen que entender que la experiencia es todo lo que pasa dentro del restaurante, cómo tus colaboradores se comunican dentro del restaurante, porque no hay nada más incómodo que uno estar comiendo y que estén gritando entre ellos, que estén pegando a los platos. Que no sepan qué hacer. Que no sepan qué hacer. Entonces, qué bonito es cuando las personas entienden eso y cuando hacen de una experiencia completa. Un buen mesero, un buen uniforme, un buen servicio, un buen baño,
una limpieza óptima de pisos, una limpieza óptima de las mesas, un plato que no esté roto, un pocillo que no esté desportillado, un hasta luego, un buenos días, un buenas noches, un bienvenidos y un vuelva pronto. Ok, me gustó bastante acá, no lo pudiste ejemplificar mejor con el Customer Journey. Entonces, ya sabemos, fluctuación de precios, entregar valor, sobrepasar las expectativas de nuestros comensales. Correcto. Para que no sientan el cambio de la fluctuación de precios, que nadie es ciego de que las cosas suben y las cosas varían y cambian. Entonces, importante. Vamos a pasar al punto número 3. Vamos con el tercer y último problema para poder escalar con mayor facilidad y evitar la fricción en el escalamiento, que sería el tema de la rotación. Rotación del personal. Listo. Ahí el primer error que todo el mundo comete es tratar de fidelizar a todo el mundo. O sea, es imposible, y tú me lo dijiste, y ahorita quiero que me lo expliques un poco más. Hay mucho personal de paso hoy en día, mucho personal que quiere hacer carrera o estar periodos de tiempo muy cortos en el negocio. Ya no hay personas que sientan y que se pongan la camiseta y se quieran quedar 15 o 20 años como se quedan antes. Hoy todo el tema, pienso que de las redes sociales nos ha llevado a un mundo donde queremos todos salir a explorar, a tener, donde nos ensimismamos en el yo y en el presente. Claro. Y poco pensamos en el futuro de las cosas como van a ser. Entonces, háblame un poquito del tema de la rotación del personal, cómo lo vives y cómo lo sufres acá, cómo lo has solucionado desde tu punto de vista, y luego entramos más a fondo de unas recomendaciones que te quiero dar. Bueno, Jimmy, este es un tema muy importante, es un tema que me gusta mucho, creo que es uno de mis temas favoritos y es prácticamente una de mis áreas aquí en la empresa, todo el área humana. Pues claramente estamos en un ciclo y en un año que no ha sido fácil al comercio y mucho menos para este tipo de comercios como los restaurantes, ¿sí? Nosotros durante estos 25 años hemos aprendido a identificar nuestros tipos de colaboradores y lo que ellos están buscando para sus vidas, ¿sí? Cuando mis papás empezaron en esta empresa, habían personas que duraban 3, 4, 5 años. Hoy en día, con mucho orgullo, puedo decir que tenemos colaboradoras que llevan con nosotros trabajando más de 20 años. Eso es un caso que en muy pocos restaurantes se ve, ¿sí? Pero también tenemos colaboradores que duran meses o hasta días. ¿Por qué? Porque nuestros negocios se volvieron ese paso o ese camino hacia algo, ¿sí? Una persona que normalmente salga del colegio, quiera hacer una carrera universitaria, ¿sí? Y que no tenga muchas veces las posibilidades económicas, lo que busca es un trabajo de medio tiempo para poderse ayudar, ¿sí? Como esos colaboradores tenemos muchos en nuestra empresa. Personas jóvenes, echadas para adelante, que quieren trabajar, que quieren pagar sus estudios, pero que tienen una meta fija y es acabar sus estudios y hacer una carrera universitaria y entrar a una empresa. Sí, ser alguien. O ser un profesional, ¿correcto? Entonces, nosotros hacemos parte de ese camino. Nosotros hacemos parte de ese proceso de crecimiento de muchos seres humanos. Entonces, está el mesero que entra, trabaja un medio tiempo, estudia otro medio tiempo, pero que tiene una fecha límite para poder irse. Y eso obviamente dificulta desde el lado de capacitar, desde el lado de formación y desde el lado de estandarización de procesos. ¿Por qué? Porque no es simplemente conseguir un mesero, es conseguir un vendedor, es conseguir una persona que se inyecte tu ADN de empresa y que lo promueva a todos tus clientes y a aquellas personas que vienen y visitan tu restaurante. Entonces, capacitar hoy en día a personas no es fácil, es hacerles entender que somos un restaurante de muchos años, que necesitamos dar un servicio de calidad, que necesitamos dar un servicio exclusivo, que necesitamos brindar una confianza, ¿sí? Porque tenemos una responsabilidad de muchos años con unos clientes y muchas veces se nos cruza en el camino que vienen personas por muy poco tiempo y se van y nos dejan a mitad del proceso. Entonces yo pienso que esto ha sido lo más difícil hoy en día, de buscar personas estables en nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Que entiendan que somos una empresa familiar, que necesitamos seguir creciendo cada día más, ¿sí? Y aparte de eso, que el tiempo que duren sea poco o sea mucho, que logren aprender y que logren conectar con nuestro ADN como empresa, ¿sí? Entonces, en cuanto al tema del personal de mesas, en cuanto al tema del personal de servicio, es muy rotativo, no te miento, rotamos mucho en cuanto al tema de meseros
el tema de cocineros, el tema de parrilleros, sí somos un poco más estables, ¿sí? Porque el perfil que buscamos es un perfil distinto, es un perfil un poco más maduro, personas que ya tengan una estabilidad laboral un poco más seria. En cambio, nos gusta trabajar con meseros jóvenes porque son aquellas personas que le inyectan energía al equipo, que le inyectan carisma. Para nosotros los meseros tienen que ser atentos, tienen que ser jóvenes, tienen que ser carismáticos, tienen que ser, como decimos por ahí, pilosos, echados para adelante, que logren ver las ventas, que logren complacer al cliente lo que necesite. Entonces, tenemos dos tipos de contratación o tenemos dos tipos de... Uy, se cayó un plato. Sí, tenemos dos tipos de empleos distintos, ¿sí? Uno de ellos es el empleo fijo, ¿sí? Son aquellas personas que vienen a trabajar todos los días, ¿sí? Bajo un contrato distinto. Y otros son los sabatinos. Los sabatinos son aquellas personas, Jimmy, que les damos la oportunidad de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿sí? Hay personas que estudian de lunes a viernes y que quieren o desean trabajar fines de semana, días especiales o temporadas de vacaciones. Entonces les decimos a esos chicos, vengan, estudie, pero ven y colabórenos en nuestra empresa, ayúdenos los viernes, los sábados o los domingos y haga parte de este equipo. Okay. Eso es muy bueno, ¿por qué? Porque son personas que están logrando cumplir sus sueños personales, que es estudiar, pero también están logrando ahorrar y trabajar y formarse profesionalmente y laboralmente en este mundo, ¿sí? Aparte de eso, le inyectan una energía distinta todos los fines de semana a los negocios, traen ideas distintas, vienen un poco más descansados y nos dan la oportunidad, Jimmy, y eso es muy importante, de poderle brindar a aquellas personas que trabajan con nosotros de lunes a domingo tiempos que cualquier restaurante no brindaría. ¿A qué me refiero con esto? Si tú logras conseguir una persona que venga sábado y domingo a trabajar, puedes darle un día de descanso, un sábado o un domingo, que es tan difícil hoy en día en este comercio, a los fijos. Y las personas fijas son aquellas personas que tienen familias, que tienen hijos, que tienen papás, que tienen responsabilidades. Y también es un muy buen acto de motivación a decir a un colaborador hoy en día, Jimmy, venga, vaya y descanse un domingo y comparta con sus hijos. Venga, vaya y descanse un domingo y comparta con su familia. Pídame un fin de semana, que hoy en día es muy complicado que un restaurante te dé un fin de semana. Sobre todo un restaurante. Exactamente, porque en nuestro comercio es cuando más trabaja, son los fines de semana. Es diciembre, son las temporadas importantes, los días especiales. Entonces, el contratar personas, Jimmy, o estudiantes que nos colaboren los fines de semana, nos ha facilitado y ha hecho que nuestro equipo fijo se mantenga más en la empresa, ¿sí? Le gusta trabajar mucho más acá porque le estamos dando la oportunidad y le estamos dando un beneficio que en muy pocos restaurantes les dan, ¿sí? Y hay que motivar a la gente, porque es que hoy en día, Jimmy, el recurso humano de tu empresa es lo más importante que tu empresa puede tener, ¿sí? Si tú no tienes un buen recurso humano, si no tienes una persona motivada, si no tienes una persona a la cual esté contenta trabajando en tu instalación o en tu restaurante, no va a funcionar, ¿sí? ¿Y cómo hacer que esa persona esté contenta? Preocúpate por esa persona, conoce la vida de esa persona, averigua cuántos hijos tienes, averigua con cuántas personas vive en su casa, averigua cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus necesidades, ¿sí? Cuál es la fecha de cumpleaños de sus hijos, cuál es la fecha de cumpleaños del colaborador. Y si tú puedes brindarle un domingo para que comparta con su familia, si puedes darle un permiso para que vaya y comparta el día que su hijo cumple años y se lo das de permiso, créame que esa persona va a trabajar motivada, ¿sí? Porque claramente hay fechas importantes que la persona no puede faltar, pero si tú logras colaborarle en descansos, en permisos, en darle calidad de vida a tu colaborador, el colaborador va a trabajar feliz. Y no hay nada mejor que tú tengas una persona contenta en tu empresa, porque eso es un cliente interno. Y a los clientes internos, que es nuestro personal de trabajo, hay que mantenerlos completamente felices, ¿sí? Con buenos beneficios, para que den un buen servicio al cliente externo, que son nuestros clientes. Ok, genial, genial. Y si entiendes muy bien este tema que me estás hablando del personal, ¿por qué crees entonces que se vuelve un desafío escalar a un segundo punto? Si, digamos, hay un dominio y entiendes cuál es el contexto de lo que necesita una persona para crecer dentro de la empresa. Jimmy, Carnívoros Parrilla, para mi familia y para mí, es nuestra segunda casa.
¿sí? Es el lugar donde nos ha visto crecer a mi hermana y a mí. Es el lugar donde hemos tenido la oportunidad de poder crear todo lo que hoy en día, gracias a Dios, tenemos. Y sentimos que si nos vamos a abrir otra sede, vamos a perder nuestro ADN, vamos a perder lo que caracteriza a Carnívoros Parrilla, que es la familia, que es la calidez en su servicio. ¿Sí? Sentimos que si abrimos otro punto de venta, el control del personal va a ser un poco más complicado. ¿Sí? La atención personalizada que ofrecemos, la atención familiar del tú a tú, no se va a llevar a cabo. ¿Sí? Para nosotros es encantador venir todos los días aquí a este negocio y atender a los clientes de manera personal. Nosotros tenemos personas, Jimmy, así como tenemos colaboradores de muchos años, tenemos también clientes que nos conocen hace más de 10 años. Okay. Y no hay nada que le dé más gusto a un cliente que la persona encargada del negocio o que sus propietarios la atiendan personalmente. Y no es simplemente irse a pasar una carta y tomar un pedido, porque para eso tenemos personal capacitado. Es estar pendiente, es saludarlo, es conocer al cliente. Entonces, sentimos que irnos a abrir otro punto es perder esa familiaridad que caracteriza a Carnívoros Parrilla. O sea, ¿piensas que crecer, en el caso de ustedes, se vuelve una decisión emocional? Correcto, porque No consideramos quieren que volverse Carnívoros... una empresa corporativa No. que se aleja del cliente. No, queremos seguir siendo una empresa grande con un local pequeño. Ok, y con Sí. grande te refieres a mayor utilidad. Exacto, queremos tener mucho más utilidades, mucho más orden en la casa, mucho más estandarización, mucho más control interno, teniendo el mismo punto. Ok, Porque entendemos, ok. Jimmy, que con un solo punto, bien montado, bien controlado, con estándares muy bien hechos, nos puede solventar o puede hacer lo mismo que si tuviéramos 3, 4, 5 puntos. De nada nos sirve crecer, Jimmy, de manera desordenada y decir que tenemos 4, 5, 6 sedes Sí, si todo solo un caos. una funciona bien. Yo prefiero decir seis que nomás picajes a tenemos poquito. una sola sede, pero que es una sede que tiene valor, que tiene orden y que obviamente ofrece una responsabilidad hacia nuestros colaboradores y hacia nuestros clientes. Importante, ahí es importante lo que me estás nombrando y me gusta bastante porque la mayoría de los casos que me llegan siempre están pensando hacia afuera, siempre están pensando en cómo expandirse y cómo abrir más puntos de ventas, y escalar internamente, que es lo que nosotros siempre sugerimos, es fundamental, porque si yo puedo optimizar mis recursos, si yo puedo mejorar mi utilidad neta en lo que tengo actualmente y abrir nuevas líneas de negocio como vimos en la parte 1, ¿para qué yo voy a complicarme con otros puntos de venta? Si no es lo mismo controlar 5 puntos de 20,000 que uno solo de $100,000, por ejemplo. ¿De qué te sirve tener varias sedes si todas están desordenadas? ¿De qué Sí, te y si sirve, picas de un poquito en ¿De qué poquito? te sirve tener varias sedes si en una los meseros se atienden de una forma y en otra los meseros se atienden de otra? O si ni siquiera tienes un conducto regular o un proceso para que aprendan a atender bien. Si vas a una sede en el norte y la carne te sabe a algo y en el sur te sabe distinto. Entonces, preocúpate primero por arreglar muy bien la casa, por tener todo completamente controlado para poder crecer. Genial. Es un error crecer sin haber organizado la casa primero. Genial. Ese es un gran punto ahí del escalamiento interno, que es lo que estamos haciendo prácticamente con estos tres puntos que estamos viendo para poder escalar en algún momento. ¿Por qué no? Puede llegar a ser un sueño después de tener Claro. la casa organizada. Por supuesto. Entonces, para la rotación del personal, fácil. Lo primero, una escalera de crecimiento. Hay cierta cantidad de personas dentro de tu negocio. ¿Cuántos tienes actualmente? En este momento contamos con 15 colaboradores en Carnívoros Parrilla. 15 colaboradores en un solo punto. Bueno, de esos 15, claramente vamos a sacar 3 líderes, ¿Correcto? que es lo más seguro que tengas, uno en sala, uno en servicio, perdón, sí, uno en operación y un líder administrativo. Son 3 de los 15, tenemos otras 12 personas que van a rotar. La gente se enfoca en cómo yo fidelizo mis 12 o mis 15 personas cuando realmente mi fidelización debe estar en estos 3 puntos. Correcto. ¿Por qué?
porque estos 3 puntos, estas 3 personas, son las que están llevando prácticamente el 80% de mi operación. Correcto. Se aseguran de que las cosas salgan bien en servicio, se aseguran de la consistencia de la calidad, de las mermas, de los productos internos y de la administración, la operatividad general del negocio, se sabe el negocio, el ADN y la cultura del negocio en total. Si yo me enfoco en estos 12, que son el 20% prácticamente del negocio, desgasto. Pero Jimmy, ¿sabes qué es lo más difícil de una persona que emprende? Sí, Soltar. sí. Es muy complicado soltar, ¿sí? Y es demasiado importante que toda persona que desee tener una empresa estable y que desee tener un equipo de trabajo, lo primero que tiene que aprender es a confiar y a soltar. Tú fuiste muy claro con esos 3 puntos. Estos son tres líderes, son 3 personas a las cuales tú les debes delegar una responsabilidad, soltarles una responsabilidad y verificar si esa responsabilidad se está llevando a cabo. Correctamente. Pero estas 3 personas, Jimmy, son seres humanos comunes y corrientes como Que tú, cometen como errores. yo. Entonces hay personas que les da miedo porque en algún momento le han soltado alguna responsabilidad en su negocio, grande o pequeño, alguna de esas 3 personas, y ha cometido un error y echa para atrás todo un trabajo o echa para atrás toda una operación solo porque esa persona cometió un error. Claramente, estas 3 personas como líderes van a cometer muchos errores, pero la única forma uno de poder aprender y de poder crecer en el negocio es que cometan errores para que sepan cómo solucionarlos y cómo no cometerlos en un futuro. Entonces, Generándoles autonomía. Y hay que crear liderazgo, exacto, hay que crear autonomía, hay que hacerlos entender a ellos 3 o a quienes tú tengas en tu empresa Sí, la cantidad de gente. que son líderes y que bajo ellos está una responsabilidad no solo de unas funciones en específicas, sino unas personas que tienen a su cargo y que tienen que creerse tanto el cuento como te lo crees tú o como se lo cree el dueño de la empresa. Entonces, que les duela, ¿sí? Una persona que sea un líder tiene que tener sentido de pertenencia por su cargo y por su función, ¿sí? Porque cuando una persona tiene sentido de pertenencia, así mismo inyecta sentido de pertenencia a las demás personas y estas 12 personas o quienes tenga a cargo van a sentir lo mismo que siente esa persona. Sí, claro. Pero Es para cultura. eso tienes que delegar, tienes que confiar y tienes que soltar, porque si tú no sueltas, la empresa siempre va a estar sujeta a ti. Independientemente de que sea un negocio grande o pequeño, hay que delegar. Eso es totalmente cierto. Ese es el primer punto para poder fidelizar, ¿Correcto? teniendo los líderes internos. La segunda parte es poder crear, que esto es muy importante y quiero que lo toquemos acá, es crear una escalera de valor. Ok. Sí, muchas personas omiten la escalera de valor porque, entendiendo y volviendo a la parte de los impuestos, entendemos que los impuestos se pueden llevar el 30 al 40% de la utilidad, ¿sí? O del margen bruto del negocio, pero no por eso deja de haber, digamos, cierta utilidad que puede ser utilizada no necesariamente en manera de remuneración, pero hay una escalera de valor que le puedo dar yo al empleado para fidelizarlo y poder fidelizar al menos un 50% de estas personas que rotan constantemente para asegurar al menos 6 personas y que los otros 6 que quedan pues vayan rotando y bueno, ya vamos a tratar el problema de rotación. Claro. ¿Cómo? Con una persona que empieza de lavaplatos, que él sepa desde el momento 1 cuáles son sus roles operativos y sepa que hay un cargo o hay Más una adelante. aspiración más adelante Que se motive. al que puede llegar, que tiene que pasar claramente como por una escalera, por diferentes etapas que lo van a llevar a ser administrador de punto. Un conducto regular y un conducto de ir avanzando y ascendiendo en la empresa. De ir ascendiendo. Y no necesariamente, o sea, una de las razones es la escalera de valor, pero pues también podemos darle diferente tipo de incentivos a la persona. Incentivos en desempeño, ¿sí? En ventas. No, la venta mínima tú la debes saber cuánto es mensual para llegar a un punto de equilibrio y generar una utilidad, 100 millones de pesos. Hablemos por decir en números alegres. Bueno, muchachos, cuando lleguemos a los 100 millones de pesos, a partir de los 100 en adelante, vamos a distribuir por un puntaje de antigüedad un porcentaje de esa utilidad. O sea, yo estoy perdiendo porque hay gente, o sea, en este negocio y en toda empresa hay que aprender a perder un poco que va a reflejar una ganancia mayor que es en tranquilidad, satisfacción y tiempo Claro. para nosotros como empresarios. Porque si yo me quiero quedar con esos 120
millones, o sea, esos 20 millones extra de utilidad y no entregarlo, repartirlo al equipo en un porcentaje, claramente, no en su totalidad, pues voy a seguir amarrado al negocio. Correcto. Voy a seguir yendo todo el tiempo, voy a seguir respirándoles en la nuca, vigilándolos, viendo que no se roben, que estén ahí. Pero cuando yo entrego una porción del pastel, una porción dictada por el contador, por el financiero, no haciendo números alegres, al equipo, incentiva al equipo a manera de desempeño. Luego tenemos a nivel de permanencia, que es lo que estuvimos hablando, que haya un cargo al que puedan aspirar más adelante, ¿sí? Obviamente hay que darles herramientas y hay que darles capacitación y hay que instruirlos para que ellos puedan ocupar esa posición y puedan ir creciendo. Así como Correcto. cuando pasamos de primer grado a quinto grado, pues pasamos un nivel es porque vamos desarrollando habilidades. Correcto. No sencillamente porque, bueno, voy a ser administrador mañana porque conozco la gestión del negocio, ¿sí? O porque llevo muchos años acá. Y lo tercero es a nivel emocional, y tú lo tocaste nuevamente. A nivel emocional es como yo me acuerdo de un cumpleaños, como me acuerdo de sus hijos. Que hoy en día tiene un nombre, ¿sí? Y es salario Emocional, correctamente. Es demasiado importante y hoy en día yo creo que todo empresario que tenga un restaurante o cualquier tipo de empresa debe entender que el colaborador le importa más un salario emocional que un salario físico en cuanto al tema del dinero. ¿Sí? El dinero es importante, claramente, todo el mundo tiene necesidades y las personas vienen a trabajar por una necesidad latente, claro. Pero hay que aprenderlos a motivar, hay que tener un salario emocional, hay que motivarlos con algo más que sea dinero. Hay que decirles, listo, vamos a llegar aquí, qué pena coges por acá, vamos a llegar aquí a la venta de 100 millones de pesos, ¿sí? Y si tú llegas, aparte de yo darte dinero o darte un porcentaje, ¿qué te voy a dar? ¿Qué satisfacción personal te voy a dar? Te voy a ascender, es un salario emocional. Te voy a dar un día de descanso pago, eso es un salario emocional. ¿Sí? Te voy a dar el permiso que me pediste para compartir con tu familia un fin de semana, es un salario emocional. Sí, te pago te un voy viaje. A dejar llegar un poco más tarde y no te voy a descontar, sino te voy a pagar el día completo, es un salario emocional. Te voy a apoyar de pronto con un proyecto de vida que tengas, eso es un salario emocional. Entonces, las personas tienen que entender que hoy en día los colaboradores no solo trabajan por plata, también trabajan por emociones. Por eso es demasiado importante aprender a conocer la vida a tus colaboradores, porque si tú le aprendes a conocer la vida a tus colaboradores, sabes exactamente en dónde está su emoción y en dónde tienes que llegar o dónde está el punto de cada uno. Ok, genial. Y pasamos al tercero, que el tercero es prácticamente cómo evitar la rotación del personal o cómo desgastarme en el proceso, porque la rotación del personal es inminente. Cómo dejar de desgastarme en el proceso y esos 6 que quedan, que hablamos anteriormente, que van a rotar todo el tiempo, porque ya no duran más de un mes o de algunos días, como me dijiste anteriormente, pues sencillamente con un sistema, nosotros le decimos un sistema de videos. Correcto. Un sistema de videos. Y videos pueden ser 5, 6, 7 sistemas de videos que la persona tenga desde el momento en que entra al negocio y entienda de qué trata el negocio. Como tú dices, es muy desgastante para ti cada vez que llega una persona poder decirles lo mismo, repetir lo mismo una y otra vez, e incluso uno de los líderes no van a tener la misma capacidad o puede que algún día lleguen de algún tipo de problema y no capaciten de la misma manera a la persona. Y hay un dato muy importante, y es que del 70 al 80% de la retención de un empleado está en ese primer momento de inducción, de llegada. ¿Qué sucede comúnmente? La persona llega, te tiran el trapo, te dicen ahí está la cocina, llegaste a la hora del servicio, ese es el jefe de cocina, él es el que te va a instruir, almacenamiento atrás, lockers del lado izquierdo. Ya la persona llega como pajarito en grama. No hay un control interno. Que eso que crea en la persona o en el colaborador frustración, miedo, decepción, angustia, porque lo que hacen las personas es gritarle, bruto, que si no ha cocinado, que si no ha estado en algún lado, que pasen el trapo, que eso se hace aquí así, y en cada lado se hace diferente. Y cuando no entendemos eso, frustramos el primer momento de llegada de la persona, lo que va a hacer que sienta que la empresa no es organizada y se termine cansando, o se termine quedando por necesidad, más no por gusto, y eso termine cansando a la persona. Entonces, ese primer momento de onboarding es esencial. A eso ligado el tema de la contratación. No es contratar Jimmy, por contratar. Yo te cuento una infidencia de nuestra empresa internamente.
Anteriormente, las personas que entraban a nuestra empresa, después de 2 a 3 semanas, reclamaban por cierto tipo de cosas o desconocían las normas de la empresa, ¿sí? Para eso nosotros en Carnívoros Parrilla creamos un reglamento general y nuestro tipo de contratación es el siguiente. Todas las personas que nosotros entrevistamos y que tenemos para prácticas o para entrar a trabajar directamente con nosotros, lo primero que le mostramos es el reglamento general. Le decimos, vea, le hace Así se esto. hace acá. Siéntese, tómese media hora de su tiempo y le hace muy bien el reglamento. ¿Entiende el reglamento? Perfecto. Cuando la persona lee el reglamento y entiende el reglamento, está aceptando unas condiciones, unos derechos que ella tiene y unos deberes que nosotros tenemos con ellos. ¿Correcto? Después de eso, le damos ingreso a nuestro punto de venta, ¿sí? Y nosotros mismos, por parte de los administradores, y muchas veces me ha tocado a mí, porque he sido yo la persona que ha instruido y he fomentado que ese tipo de cosas se realicen, es darle un tour por nuestras instalaciones, de arriba hacia abajo. Decirle, mire, aquí queda la bodega, aquí queda un vestir, aquí puede encontrar un trapero, aquí puede encontrar una toalla, allá va a encontrar un recogedor, la ensalada se sirve así, la sopa tiene que ir así, este plato se pone aquí, porque muchas veces lo que tú dices, simplemente llega una persona en equipo y lo sueltan y atienda, pero no le dan una capacitación. Nosotros, por eso es que también nos importa tanto primero arreglar y controlar internamente muy bien nuestro negocio para poder pensar en crecer. Y parte del control es eso, es que llegue una persona y tú le digas exactamente dónde encontrar todo, Sí, una persona que esté ubicada. Exacto, porque no es nada más incómodo para un cliente que llegue y le pregunta a un mesero o a un personal de servicio dónde hay algo y el personal no sepa responderle. ¿Sí? No solo está quedando mal la persona, está quedando mal el nombre de la empresa. Entonces, nos tomamos el tiempo de poder capacitar a la gente y de poder explicarle y enseñarle cada paso y en dónde está cada cosa para que cuando esa persona atienda sepa exactamente cómo tiene que hacerlo. ¿Sí? Y eso obviamente hace mucho o hace parte de un sistema de control. Genial. Por eso nosotros, ahí lo que me dijiste es buenísimo, pero nosotros le llamamos como un GPS, ¿sí? Esto es una camarita, ¿sí? Eso es como un GPS del negocio, que es lo mismo que tú dijiste, cómo yo reduzco el nivel de fricción entre el empleado y el negocio para que la persona tenga muchísima claridad desde el momento en que inicia, sobre todo en esos productos, en esos puestos que hay muchísima rotación. Correcto. Y que te causan a ti desgaste. Mira que tú lo haces muy bien, pero sigues haciendo de manera física, presencial. Correcto. Tú o nuevamente uno de tus líderes. Correcto. ¿Qué es lo que nosotros proponemos o qué te proponemos en esta parte? Un sistema a punta de videos, donde el primer video sea cultura, visión, valores y misión de la empresa. Luego tenemos un recorrido, un roadmap, le podemos decir, o un recorrido por el negocio, donde tú me das un recorrido y me dices dónde están ubicadas y cómo se hacen las cosas. Luego tenemos, según el rol, bueno, cómo va a presentar el rol, si es un mesero, si es un patinador o si es una persona que va a recoger el servicio, qué tipo de rol va a cumplir y cuáles son sus deberes dentro del rol. Todo eso en un video. Luego el menú, capacitación así sea básica dentro del menú. Y así sucesivamente, una serie de 6 videos, ¿sí? Se pueden dividir en subvideos cada uno, muy obviamente que no duren en más de minuto, minuto 30, un reel. Si pierden el tiempo viendo un reel, pueden invertir su tiempo en media hora explicando el reglamento interno y media hora porque entra más todo por lo visual. Claro. Porque en el reglamento interno el 20% se sentará a leerlo a conciencia y el otro 80% jugará con el papel. ¿Sí? O se quedarán pensando en si dejaron al niño o a la niña o qué van a hacer más tarde y si se van a ver con la pareja. Correcto. Entonces, si damos un sistema de videos, de una serie de videos, dependiendo de qué tanto quieras llegar tú a la capacitación, pues va a reducir la fricción por un lado y por otro lado te va a quitar a ti tiempo. ¿Y en qué resulta esto? En una prueba, en un examen. En un examen donde tú puedas hacer 8 a 10 preguntas máximo para entender que entendieron los puntos más álgidos del negocio y hazme tú un tour. A la persona, hazme tú el tour y dónde están las cosas, si entendiste el video y que faltó una retroalimentación breve que no genere tanta pérdida de tiempo. Perfecto, me parece muy bien. ¿Sí? Esto es lo que nosotros podemos hacer para el tema de rotación del personal. Son los 3 puntos que te pueden ayudar a ti
a escalar el negocio con facilidad, a terminar de escalar internamente, que me parece excelente, terminar de organizar la casa para poder romper con estos 3 puntos de fricción que causan miedo o incertidumbre o inseguridad a la hora de querer un segundo punto. Perfecto. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, de verdad, información muy importante y muchas cosas por aprender y por mejorar. Y de verdad que son temas importantes que hay que tocar dentro de la empresa para poder tener cada día un crecimiento, no acelerado, sino controlado, pero fijo y seguro. Gracias. A Gracias ti. por tu tiempo. A ti. Ahora déjame decirte algo importante. No todos los restaurantes tienen 20 problemas. Normalmente hay 2 o 3 variables mal gestionadas que están generando aproximadamente el 80% del estrés, del desgaste y de la sensación de estancamiento. El error más común es intentar arreglar todo al mismo tiempo, guiándose por ese pequeño factor que a veces llamamos intuición, haciendo pequeños cambios aquí y allá, ajustando precios, moviendo personal, cambiando proveedores, esperando que algo funcione. Pero en un restaurante hay demasiadas variables ocurriendo al mismo tiempo. Mira, costos, mermas, rotación, flujo de caja, experiencia del cliente, impuestos, equipo, liderazgo, todo. Intentar corregirlas todas sin un orden claro no es para nada estratégico. Y por otro lado, como te dije, la pequeña amiga que se llama intuición por sí sola no construye restaurantes, solo te ocupa de lo que en ocasiones parece importante, poniéndote a saltar de tarea en tarea. Así que tarde que temprano eso va a drenar tu energía, confundiendo decisiones importantes y profundizando la frustración de trabajar todo el mes sin tener absoluta claridad de qué está pasando realmente. Así que si ya estás listo para tomarte tu negocio en serio y escalar, te dejo un link donde puedes agendar una llamada directamente conmigo. Ahí te voy a decir cuál es el siguiente paso concreto que tienes que dar para empezar a ordenarlo desde adentro y diseñar el plan exacto para tu caso específico. Porque, como bien sabes, cada restaurante es distinto y no todos necesitan atacar el mismo problema al mismo momento. Gracias por quedarte hasta acá. Nos vemos en el próximo video.